Ella envió un mensaje de texto: es solo un viaje de amigos con mi ex. Encendí la videollamada: no te apresures. Los encontré por accidente, escondidos detrás de una vieja caja de zapatos en el armario, medio ocultos bajo un montón de bufandas de invierno que no habíamos usado en 2 años. Sobres de colores pastel brillantes, gruesos, lustrosos, de papel caro. Uno tenía mi nombre, el otro el suyo, aunque solo uno había sido abierto. Me quedé mirando esas invitaciones como si estuvieran cargadas. La fecha era para mañana por la noche. La dirección no me resultaba familiar, pero reconocí el nombre del anfitrión, alguien de su oficina. Lo que me impactó no fue el hecho de que no me hubiera enterado. Fue que Laura había decidido claramente que yo no lo haría. Y justo en ese momento, supe que algo andaba mal. Cuando entré en la cocina, ella se estaba alisando el cabello, ajustando sus mangas con precisión, vestida con algo casual, pero favorecedor. Demasiado favorecedor para solo hacer recados, como había afirmado antes. Me miró brevemente, luego volvió a cerrar el bolso con cremallera como si tuviera un avión que tomar. Oye, dije, sosteniendo el sobre entre 2 dedos. ¿Pensabas contarme sobre esto? Su movimiento se detuvo, su cabeza se inclinó lo justo para permitir que su sonrisa floreciera, amplia, ensayada, vacía. Oh, eso, dijo, como si hubiera olvidado las llaves o dejado la estufa encendida. Solo una reunión informal, nada elegante. Me acerqué. Entonces, ¿por qué esconder las invitaciones detrás de una caja de zapatos? Ella parpadeó, luego se encogió de hombros. No las escondí. Deben haberse caído. Es solo gente del trabajo. ¿Lo odiarías? Yo lo odiaría. Pregunté, ¿me estás diciendo lo que odiaría ahora? Su tono se endulzó, espeso como jarabe. Ryan, no es gran cosa. Tenía la intención de decírtelo. Simplemente lo olvidé. Esa palabra, olvidé, me golpeó como una bofetada envuelta en terciopelo. Olvidaste mencionar una fiesta a la que ambos fuimos invitados. Olvidaste confirmar mi asistencia. La correa de su bolso se resbaló de su hombro. No se molestó en recogerlo. Es solo una noche libre, Ryan. Necesito un poco de espacio. Un par de risas. ¿Has estado trabajando tanto últimamente? No hagas eso, la interrumpí más bruscamente de lo que pretendía. No disfraces esto como si se tratara de mi horario. Ella me miró fijamente durante un largo segundo y juro que sus ojos parpadearon por un instante, como si estuviera sopesando algo. Luego vino la retirada clásica. Está bien, no iré si te molesta tanto. Pero la forma en que lo dijo, toda generosa y falsamente reacia, hizo que se me erizara la piel. No, dije en voz baja. Deberías ir. Sus cejas se alzaron, sorprendidas, casi decepcionadas. Pude verlo. No había esperado que yo estuviera de acuerdo. ¿Estás seguro?, preguntó con esa falsa preocupación que solo alguien culpable podía fingir también. Asentí. Veíte en tu noche. El silencio que siguió se sintió más pesado que las palabras. Ella se volvió a poner el bolso, sonrió como si acabara de ganar algo y se dirigió a la puerta. Me quedé en la cocina, con los brazos cruzados, mirando el suelo como si pudiera darme una respuesta. No iba a perseguirla. Ya no. Nuestra casa no era grandiosa, solo un espacio limpio y moderno en Denver con paredes blancas y muebles minimalistas. Laura los eligió. 2 dormitorios, cocina abierta, un balcón que nunca usamos. Yo trabajaba como analista de propiedades en el centro. Ella hacía consultoría de redes sociales desde casa. Teníamos un ritmo. No emocionante, pero estable, cómodo. Pero hoy algo se había roto. No ruidoso, no obvio. Solo una fisura fina recorriendo el centro de todo lo que habíamos construido. Y lo peor, ella sonrió mientras se alejaba de ello. No encendí las luces. La casa se sintió más silenciosa de lo habitual después de que se fue. Como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Me senté en el borde del sofá, con los zapatos puestos, su invitación sin abrir descansando a mi lado como una especie de artefacto. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla de mi teléfono. Sabía que no debería mirar, pero lo hice.
Escribí el nombre del anfitrión de la fiesta en la barra de búsqueda. Deslicé las últimas publicaciones. Serpentinas, velas, botellas de vino ya alineadas en una isla de cocina de granito en algún lugar de la zona alta. La leyenda decía, preparándonos para mañana por la noche. No puedo esperar a verlos a todos. Luego vinieron las etiquetas, filas de ellas como confeti digital. Busqué nombres familiares, pasando de largo a extraños. Entonces lo vi. Travis Callahan. Me congelé. Ese nombre no se había pronunciado en voz alta en nuestra casa en al menos 3 años. El ex de Laura, el anterior a mí, el que siempre había afirmado que le había enseñado todo lo que no debía buscar en un hombre. El que, según ella, había dejado un rastro de aventuras y promesas rotas como si fuera un trabajo a tiempo completo. Ella solía decir, nunca volvería a ese tipo de hombre. Supongo que solo quería decir hasta que él sea invitado a una fiesta. Hice clic en su nombre. Perfil público, rostro sonriente, alto, rasgos afilados, la misma sonrisa engreída. Una foto reciente lo mostraba cerca de un albergue de esquí en Boulder, sosteniendo un vaso de whisky, con los brazos alrededor de alguien que no reconocí. No pude respirar por un segundo. No por celos, no exactamente. Era algo más frío. La traición no siempre grita. A veces llega en silencio, luciendo una sonrisa informal y pretendiendo que no es nada importante. Volví a mirar su invitación sin abrir. La mía todavía estaba oculta detrás de ella. ¿Por qué traer ambas? Y si solo iba ella, ¿por qué no simplemente tirar la mía? Me recosté en el sofá y miré el techo, dejando que el peso de todo se asentara. El silencio en la casa se sentía más fuerte ahora, zumbando a mi alrededor como estática. Hace un par de años, podría haberle preguntado al respecto, confrontarla directamente, exigir alguna explicación, pero ya no estábamos en esa fase. Habíamos superado la honestidad y entrado en algo más complicado, el silencio estratégico. Así que me senté en él, dejé que se asimilara. No rabia, no tristeza, solo claridad. Ella no lo había olvidado. Ella había elegido. Esa noche, no la llamé, no le envié un mensaje de texto, no pregunté cuándo volvería. En cambio, me quedé justo donde estaba, desplazándome más profundamente entre las fotos, pasando listas de fiestas y rostros sonrientes. No estaba tratando de encontrar más pruebas. Estaba buscando una sensación, pero todo lo que encontré fue algo que no podía nombrar del todo. Como si una nube de tormenta se hubiera estacionado en mi pecho y hubiera decidido quedarse un tiempo. Dejé el teléfono boca abajo en el reposabrazos y me senté en la penumbra hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Finalmente, me puse de pie, caminé a la cocina y me serví un vaso de agua. El reloj sobre la estufa hacía tic-tac de esa manera lenta y deliberada que te hace más consciente del latido de tu corazón. No dormí mucho esa noche. Y cuando llegó la mañana, no le pregunté si se lo había pasado bien. Entró un poco demasiado alegre para alguien que solo había estado poniéndose al día con viejos amigos. Levanté la mirada del periódico y le di un asentimiento educado, nada más. Eso la confundió. Pude verlo en la forma en que se detuvo junto al fregadero, esperando que yo preguntara algo. Pero no lo hice, porque algo ya había cambiado. Una decisión silenciosa, no hablada, no escrita, simplemente asentada en algún lugar profundo dentro de mí. Ya no iba a perseguirla. Iba a empezar a observar en su lugar. La calle era estrecha, tranquila, bordeada de árboles que aún no habían soltado el otoño. Unas pocas hojas secas se deslizaban por el pavimento como si estuvieran al tanto de algún secreto. Me detuve un poco más allá de la casa, lo suficientemente lejos para evitar las luces del porche, lo suficientemente cerca para ver el movimiento dentro a través de la valla alta. No planeaba venir, pero en algún punto entre cepillarme los dientes y escuchar el eco de su risa en mi cabeza, me encontré agarrando mis llaves. Mis manos estaban firmes, lo cual me sorprendió. Me dije que solo necesitaba verlo, solo una vez. La casa era moderna. Revestimiento negro, grandes paneles de vidrio, luces de guirnalda colgadas perezosamente en el patio trasero. El tipo de lugar donde la gente bebía vinos que no podían pronunciar y lo llamaba casual. Me senté con el motor apagado. Solo el tic-tac del capó enfriándose y mi propia respiración en la cabina.
A través de las rendijas de la valla de madera, la vi de inmediato. Laura estaba parada cerca del fogón, bebiendo de su mano, su postura suelta de esa manera que solo adoptaba cuando quería ser observada. Su risa resonó como si hubiera estado esperando toda la semana para escapar. Era la risa que usaba cuando quería que la gente pensara que todo era perfecto. Entonces lo vi. Travis. Estaba recostado en la barandilla del patio, su bebida intacta, su rostro capturado en el resplandor de la iluminación exterior. Estaba asintiendo, escuchando, pero no realmente allí. Ni siquiera estaba sonriendo. Laura extendió la mano y le tocó el brazo suavemente, como si fuera memoria muscular. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero no me moví. Él no la tocó de vuelta. No se inclinó. Simplemente asintió de nuevo como alguien que había aparecido por obligación y ahora se preguntaba cuándo podría irse sin parecer grosero. Ella intentó de nuevo, rozando sus dedos a lo largo del borde de su chaqueta mientras decía algo que no pude escuchar. Esta vez, él dio un medio paso hacia atrás. No abrupto, solo lo suficiente. Mi primera reacción fue confusión. Luego se coló otra cosa. Lástima por ella. Porque cualquier fantasía que se hubiera cocinado en su cabeza, cualquier nostalgia de la escuela secundaria o ficción de antigua llama que pensó que estaba reviviendo, no se estaba desarrollando como ella quería. Estaba intentando alcanzar algo que no la estaba alcanzando a ella. Me quedé allí quieto como una piedra, mirándola reír un poco más fuerte, beber un poco más rápido, inclinar la cabeza en ese ángulo coqueto que yo conocía demasiado bien. Y Travis, él simplemente seguía mirando a su alrededor como si tuviera un taxi esperando. El aire nocturno se coló por la ventana agrietada y trajo consigo su charla amortiguada. La música, el tipo de sonidos de fiesta que se mezclan todos en un gran recuerdo olvidable. Pero yo no estaba olvidando nada de esto. Cada segundo se grababa en mí. No sentí celos. Ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue una especie de distancia, como si estuviera viendo una versión de mi esposa que ya no reconocía. Una que no veía que estaba persiguiendo a alguien que no estaba interesado. Una que pensó que yo nunca lo vería por mí mismo. Después de un rato, la vi disculparse con Travis y desaparecer dentro. Él no la siguió. Simplemente sacó su teléfono, escribió algo con el pulgar, luego suspiró como si no pudiera creer que todavía estaba allí. Eso fue suficiente para mí. Encendí el motor, me alejé lentamente, con las luces delanteras apagadas hasta que llegué a la esquina. No me apresuré a casa. Me detuve a cargar gasolina que no necesitaba, conduje unas cuantas cuadras adicionales más allá de nuestra calle, me di espacio. Cuando estacioné en nuestra entrada, la noche se había profundizado y mi mente se había aclarado. Sabía lo que había visto. Sabía lo que no. Pero sobre todo, sabía lo que tenía que hacer a continuación. No fui directamente al trabajo ese lunes. En cambio, me senté en mi coche fuera del edificio de oficinas durante casi 15 minutos. Teléfono en mano, pulgar cerniéndose sobre el contacto que nunca pensé que necesitaría. Abogado de divorcio, Denver, discreto. Toqué el primer enlace. Meredith Grant. Las reseñas no eran educadas. Eran reverentes. Maliciosamente inteligente. No tiene pelos en la lengua. Te salva antes de que te des cuenta de que te estás hundiendo. Ese es el tipo de persona que necesitaba. Su recepcionista tenía una voz como el granito. Dijo que Meredith podía verme el jueves a las 2 de la tarde. Lo acepté sin dudar. Y por primera vez en semanas, sentí que realmente había tomado una decisión. Su oficina era de gran altura, limpia, de bordes afilados, tonos fríos, libros ordenados en filas perfectas y amenazantes. Meredith Grant parecía haber salido de un drama televisivo judicial, corte bob impecable, traje gris acero y ojos que no parpadeaban a menos que valiera la pena el esfuerzo. Entonces, dijo, deslizándose las gafas. Dime dónde está agrietada tu casa. Parpadeé. Disculpa. Eso es lo que es, dijo rotundamente. ¿Crees que tu casa, tu matrimonio, están un poco agrietados? Estás aquí para averiguar si los cimientos están podridos. Averiguémoslo, ¿quieres? Su tono era brutal, pero no cruel. Le conté todo. La fiesta,
la invitación, Travis. La forma en que Laura sonrió como si nada importara. Y lo que importaba aún menos era yo. Cuando terminé, ella se recostó en su silla y cruzó las piernas. No estás loco, dijo simplemente. Estás tarde. ¿Tarde?, pregunté, tomado por sorpresa. Ella asintió. Hombres como tú siempre llegan unos meses tarde, cuando el agua ya está subiendo. Pero por suerte, todavía tienes una cuerda para subir. Abrió un cajón y sacó una hoja titulada Lista de verificación previa al divorcio. Tenía viñetas, columnas, porcentajes. Lo miré como si fuera un idioma extranjero. Empieza a recopilar documentos, dijo, volteando un bolígrafo entre sus dedos. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, contraseñas, estados hipotecarios, activos solo a tu nombre. Cualquier cosa a la que ella pueda intentar acceder o manipular. Ni siquiera sé dónde está parte de eso, admití. Lo encontrarás, dijo poniéndose de pie. Porque ahora no estás enamorado. Estás en estrategia. Me envió 2 pisos abajo con Nolan. Tranquilo, silencioso, vestido con un chaleco azul marino y gafas de montura de alambre. El tipo de hombre que probablemente bebía té exactamente a las 3 de la tarde y nunca levantaba la voz. Nolan no pedía drama. Pedía números. Cuando la gente es sorprendida, dijo, escribiendo enérgicamente. Es porque asumieron que la comodidad significaba seguridad. Tus finanzas son como un barco. Has estado navegando. Ella ha estado planeando un nuevo puerto. Me reí a medias. Le dices eso a todo el mundo. Él esbozó una pequeña sonrisa. Solo a los que se ríen de ello. Repasamos todo. Salario, valor neto de la vivienda, préstamos de coche, cuentas de jubilación, vulnerabilidades ocultas. Al final, se recostó, cruzando las manos. No estás en caída libre, dijo. Estás preparando un paracaídas, y no todo el mundo tiene esa oportunidad. Salí de ese edificio sintiéndome más ligero, no feliz, no enojado, simplemente capaz, como si ya no estuviera esperando el próximo movimiento de Laura, como si finalmente pudiera hacer el mío. Ella lo notó antes de admitirlo. La primera vez fue sutil, una mirada que duró un instante demasiado mientras me ajustaba los puños de una camisa de botones que no había usado en años. La segunda vez, se detuvo a mitad de frase cuando me vio lustrarme los zapatos antes de ir a trabajar. La tercera vez, entró de hacer sus recados y me encontró afeitándome un domingo. ¿Grandes planes para hoy?, preguntó a la ligera, apoyándose en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Ni siquiera levanté la vista. Simplemente limpié la cuchilla. No, solo me apetecía. Ella sonrió como si fuera divertido, pero algo en sus ojos parpadeó. Confusión, tal vez. Sospecha. Cuando llegó el viernes, llegaba a casa más tarde de lo habitual. No irresponsablemente tarde, simplemente no temprano. Me detenía en una librería, tomaba el camino largo a casa, caminaba por el centro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo tenía. Dormía más tranquilo, también. Sin dar vueltas, sin rechinar los dientes, sin despertarme preguntándome si ella se acercaría más en la cama o se alejaría más. Era la paz más grande que había sentido en meses. La mesa de la cena se sentía demasiado formal esa noche, como si ambos fuéramos invitados fingiendo que todavía vivíamos allí. Ella sirvió pasta, dejando caer los platos con demasiada gracia. A mitad de la comida, finalmente se quebró. Has estado diferente últimamente, dijo, revolviendo su vino con el tallo. Levanté la vista lentamente. ¿Diferente? ¿Cómo? No sé, dijo, sonriendo como si no quisiera que esto fuera una pelea. Simplemente más ligero, confiado, como si anduvieras con un secreto. Dejé el tenedor, me limpié la comisura de la boca con la servilleta y le di una sonrisa tan tranquila que la detuvo a mitad de sorbo. Es lo mejor que me he sentido en años, dije. El silencio que siguió fue cortante. Ella parpadeó. ¿En serio? Sí. Eso es interesante. Me encogí de hombros. No debería serlo. ¿No es eso lo que se supone que todos debemos buscar? Dejó escapar una risa suave y quebradiza.
Claro, pero ¿no crees que es extraño que sucediera de la noche a la mañana, que de repente estés durmiendo mejor, vistiéndote mejor y desapareciendo todas las noches como si tuvieras una segunda vida? Incliné la cabeza, aún relajado. Fuiste tú quien me dijo que el espacio era saludable. ¿Seguí el consejo? Sus labios se separaron como si tuviera una réplica lista y cargada, pero se la tragó. ¿Qué cambió?, preguntó en voz baja. Me incliné ligeramente, apoyando los codos en la mesa. Dejaste de ser la única con opciones. Ahí estaba. El golpe aterrizó, no ruidoso, sino profundo. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Se recostó lentamente, como si intentara recalibrar. Estás tratando de castigarme, dijo finalmente. ¿Crees que esto es algún tipo de juego? Me puse de pie, tranquilo como siempre, recogí mi plato. Esto no es castigo, Laura, dije, enjuagando mi plato en el fregadero. Esto es paz. Ella no se movió, solo se quedó allí sentada, con los ojos fijos en mí como si intentara ver a través de mi piel. Pero no podía porque por primera vez desde que todo esto comenzó, ella no era la que sostenía el espejo. Yo lo era. Y me gustó lo que vi. Simplemente se había ido. Sin voz, sin explicación, solo silencio y el aroma de su perfume aún persistente en el armario. Lo primero que noté fue la maleta que faltaba. La verde con la cremallera rota que solo usaba para viajes. Ella no quería dar explicaciones. Revisé el dormitorio de invitados también por algún viejo reflejo, pero todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Entonces mi teléfono vibró. Hola, hice un viaje espontáneo. No te preocupes, solo estoy despejando un poco mi cabeza. Travis tenía un billete extra. Nada raro. Volveré pronto. No había un nosotros en ese mensaje. Ninguna pregunta sobre cómo estaba yo o qué podría pensar. Solo un breve anuncio estéril disfrazado de que no era nada. Mi mano se apretó alrededor del teléfono mientras miraba el texto, pero la rabia que esperaba nunca llegó. Ni siquiera una pizca de celos. Solo ese mismo eco sordo. Por supuesto que lo hizo, porque ese era su estilo. Siempre yendo un paso más allá de la decencia, pero sin admitirlo del todo. Deslicé hacia atrás para releerlo. Travis tenía un billete extra, despejando mi cabeza, todo en minúsculas, todo perfectamente casual, como si no estuviera viajando con el hombre con el que solía dormir a mi lado antes que conmigo. Como si se suponía que yo solo debía asentir e ir a regar las plantas. Llamé. Ella contestó al tercer timbrazo como si se hubiera estado preparando para ello. Hola, cariño, dijo, su voz sumergida en un tono azucarado que me erizó la piel. Supuse que llamarías. No me molesté con los saludos. Disfruta, dije, plano como una mesa. Eso la pilló. La pausa que siguió fue densa. Vaya, respondió finalmente, alargando la palabra como si significara algo. Así es como va a ir esto. No estoy seguro de qué esperabas, dije. Tal vez globos, una pancarta de buena suerte. Es solo un descanso, Ryan. Necesitaba espacio. ¿Y tú? Se detuvo, luego se recalibró. Has estado emocionalmente ausente durante semanas. No actúes como si no me hubieras empujado a irme. Yo no te empujé a ninguna parte. ¿Tú corriste? Su tono se volvió cortante. Estás desviando la atención de nuevo. No, dije con calma. Estoy viendo cómo pretendes que esto es normal. Ella se mofó. ¿Sabes qué? Esperaba que te tomaras esto como un adulto, pero claramente eso era pedir demasiado. ¿Y tú pensaste que este era el camino adulto?, pregunté. Desaparecer sin decir palabra. Volar con tu ex como si fuera un retiro de bienestar. No es así, espetó. Travis solo quería compañía. Yo necesitaba perspectiva. Eso no es un crimen. Tal vez no, dije. Pero es patético. Esa palabra impactó fuerte. La escuché exhalar rápidamente. Tú no puedes juzgarme, Ryan.
Has estado caminando como un fantasma engreído, vistiéndote como un hombre en una misión, dándome esas pequeñas sonrisas como si lo hubieras descubierto todo. ¿Exactamente qué quieres que haga? ¿Sentarme en casa y esperar a que vuelvas a sentir algo? No tienes que esperarme, dije. Ahora ya eres el problema de otra persona. Ella estaba paseando. Pude escucharlo en su respiración. Muebles moviéndose en el fondo, una cortina crujiendo con el viento de una puerta de balcón. Entonces, ¿crees que esto es gracioso ahora?, gruñó. ¿Crees que porque me fui primero, puedes lavarte las manos de todo? Creo que has estado ausente mucho más tiempo que hoy, dije. Hoy solo lo hizo oficial. Ella intentó picarme. ¿Sabes? Travis realmente habla conmigo. No me trata como a una extraña con un anillo en el dedo. Parece que se merecen el uno al otro, respondí, dejando que el frío en mi voz hiciera el resto. Hubo un instante de silencio. Luego ella lo desató. Eres patético, Ryan. Caminas por ahí fingiendo que estás tranquilo, pero solo estás vacío. ¿Crees que estás siendo fuerte? No, estás siendo aburrido, predecible, frío. Apuesto a que tu pequeña transformación te hace sentir grande, ¿eh? Usando camisas de hierro y fingiendo que me has superado. ¿Adivina qué? Nunca creciste en absoluto. No dije ni una palabra. Solo escuché. Y luego, a mitad de su perorata, justo entre que me decía que nunca volvería a sentir amor y algo sobre cómo Travis había madurado, presioné el botón rojo. Llamada terminada, no con rabia, no con un golpe, sino con paz. Me quedé allí por un segundo, mirando mi propio reflejo en la pantalla negra. No había fuego en mi pecho. No había necesidad de pasear o golpear una pared. Ningún dolor, solo quietud. Eso era nuevo. Ella había ido de viaje para sacudirme, para agitar cualquier cimiento que yo hubiera construido desde que sus juegos dejaron de funcionar. Pero no me rompí. De hecho, por primera vez en meses, me acosté temprano. Dormí como un hombre sin nadie a quien perseguir, porque la correa que ella pensó que aún llevaba, ya estaba quitada. Comenzó como un hilo de texto que apenas tenía la intención de enviar. Pensando en invitar a algunas personas el viernes, vino, comida, algo discreto. En 5 minutos, tuve 4 respuestas. Todas sí, todas versiones de por fin. A las 7, la casa se sintió viva de nuevo. Sin velas aromáticas, sin listas de reproducción seleccionadas, sin la iluminación suave con la que Laura solía obsesionarse, solo risas rebotando en las paredes, el tintineo de vasos y el olor a pan de ajo calentándose en el horno. Lo mantuve pequeño, solo nosotros 4. Viejos amigos, amigos de verdad, personas que me habían conocido antes de que Laura se convirtiera en el centro de gravedad. Estaba Owen, mi compañero de universidad, que ahora entrenaba fútbol de secundaria como si fuera una vocación. Emma, sarcástica y leal, que una vez me ayudó a remendar un fregadero roto a las 2 de la madrugada sin preguntar por qué goteaba en primer lugar. Y Harper. Ella no había cambiado mucho. Todavía usaba chaquetas de mezclilla en invierno y sonreía con toda la cara. Perdimos el contacto por un tiempo. A Laura nunca le gustó lo cómodos que estábamos. Dijo que teníamos demasiada taquigrafía, lo que sea que eso significara. Pero esta noche, Harper entró con 2 botellas de tinto y una sonrisa como si ya supiera lo que necesitaba. Comimos en la sala de estar, platos en el regazo, sin mesa formal, solo historias, risas, una comodidad que no me di cuenta de que había estado anhelando. En un momento, Owen levantó su vaso y preguntó con cuidado, sin presión. Entonces, ¿qué pasa contigo y Laura? No me inmuté. Está de vacaciones, dije secamente. Con su ex. Harper casi se atraganta con su bebida. ¿Estás bromeando? Sonreí. No. Dijo que es amistoso. Que necesitaba un poco de claridad mental. Emma silbó. ¿Y la dejaste ir? Me recosté, estirando las piernas. No la dejé. Simplemente dejé de interponerme en el camino. Fue entonces cuando me di cuenta de lo ligero que sonaba. Sin amargura, sin aspereza, simplemente terminado. Owen negó con la cabeza. Amigo, si tuviera la mitad de tu calma,
todavía estaría casado. Eso no es calma, dijo Harper, mirándome con esa vieja perspicacia. Eso es paz. Hay una diferencia. La miré y por un segundo el ruido se desvaneció. Ella siempre había podido leerme mejor que nadie. No se entrometió. No preguntó lo mal que se habían puesto las cosas. Simplemente rellenó mi vaso y dijo, estás mejor de lo que crees. Eso significó más de lo que dejé ver. Al final de la noche, la sala de estar era un desorden de platos vacíos, corchos e historias que no había contado en años. Me descubrí riendo tan fuerte que tuve que sentarme. Y Harper, ella se quedó para ayudar a limpiar. Te ves diferente, dijo mientras secaba vasos en el fregadero. Sí. Sí, sonrió. Como si estuviera respirando de nuevo. Hice una pausa, mirando por la ventana las luces de la calle proyectando largas sombras. Creo que por fin lo estoy. Era tarde, tal vez cerca de la medianoche, cuando mi teléfono se encendió. Laura. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. No porque estuviera dudando, sino porque quería escuchar qué versión de ella aparecería esta noche. Hola, dijo en voz baja, su voz tensa. ¿Aún despierto? El viento soplaba débilmente detrás de sus palabras. Podía escuchar el zumbido distante del tráfico, un tintineo de cristal. Balcón del hotel. No necesitaba decirlo. Aún despierto, respondí casualmente. ¿Qué pasa? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que pensara que tal vez colgaría. Pero luego, con una voz a punto de quebrarse, dijo, no sé por qué llamé. Supongo que simplemente lo sentí. ¿Sentiste qué? Ella inhaló lentamente. ¿Soledad? Esa palabra se posó entre nosotros. ¿Pesar? Dejé que el silencio se extendiera un poco más antes de responder. Yo no lo estoy, dije, mi voz tranquila. Para nada solo. Escuché su respiración fallar. Me la imaginé parpadeando contra las lágrimas, tratando de recomponerse antes de desmoronarse. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor?, preguntó, con la voz tensa. ¿O estás tratando de castigarme de nuevo? No caí en la provocación. Detrás de mí, Harper estaba acurrucada en el sofá, pasando el pulgar por un álbum de fotos que habíamos sacado del armario antes. Levantó la vista, encontrando mis ojos. Le di una mirada sutil, tranquilizadora. Se levantó en silencio, se acercó y me besó en la mejilla. Justo en ese momento, encendí la cámara. La llamada se convirtió en videollamada. El rostro de Laura apareció ligeramente enrojecido. Rímel corrido. Su puerta corrediza del hotel detrás de ella se abrió lo justo para dejar entrar el aire de la ciudad. Entonces sus ojos se fijaron en Harper. En el beso. En mí. Se congeló. La máscara se cayó. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Te lo dije, dije. No estoy solo. Ella se rió. Un sonido amargo y entrecortado. Increíble. Me alejo por 5 segundos y corres a los brazos de alguien. Esta es la persona que eres ahora. No, dije, sacudiendo la cabeza. Este es quien he sido desde que saliste. Simplemente no te molestaste en mirar. Harper salió del encuadre, dándonos espacio. Pero aún podía sentirla cerca. Esa presencia, sólida, tranquila, imperturbable ante la tormenta que brotaba de la pantalla. Siempre dijiste que era dramática, continuó Laura, su tono en espiral. Pero este pequeño espectáculo, es bajo, incluso para ti. Esto no es un espectáculo, dije rotundamente. Esta es mi sala de estar, y esto es un espejo. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Triste, sí, pero más que eso, despojada del control, de la narrativa, de la ilusión de que yo esperaría a que ella regresara y se disculpara lo justo para reiniciar el reloj. No quise lastimarte, susurró. No, dije suavemente. Simplemente no te importó si lo hacías. Abrió la boca para responder, pero me adelanté. Laura, de verdad espero que encuentres lo que sea que pensaste que habías perdido.
Luego toqué la pantalla y finalicé la llamada. Su rostro congelado y devastado se apagó como una luz. Y en ese silencio, exhalé. No alivio, exactamente. Solo liberación. Ella entró como si nada hubiera pasado. Sin anuncio, sin llamar, solo el suave clic de la puerta principal al desbloquearse y el largo crujido de esta al abrirse como si la casa misma se mostrara reacia a dejarla entrar de nuevo. Yo estaba en la sala cuando lo escuché. No me levanté. Solo esperé. Sus tacones resonaron contra el suelo de madera, lentos y medidos, como si se estuviera preparando para ver lo que había cambiado. O tal vez fingiendo que nada lo había hecho. Cuando llegó a la cocina, los encontró esperando. Una pila de papeles pulcramente dispuestos en el centro de la isla de mármol. La página superior decía, disolución de matrimonio, presentación voluntaria. La escuché dejar de caminar. No dijo nada de inmediato. El bolso se deslizó de su hombro. Pude imaginarla parada allí, con la mano en el mostrador, con los ojos escaneando el titular, esperando que se desvaneciera como una mala notificación. No lo hizo. Finalmente me levanté y entré en la habitación. Ella no se dio la vuelta al principio. ¿Es una broma?, preguntó, su voz baja y tensa. No, se giró lentamente, levantando los papeles con una mano. Hiciste que se redactaran. Los tenía listos, dije. ¿Tú solo me diste el momento? Dejó escapar una risa amarga. Claro. Porque unas vacaciones son lo mismo que una traición ahora. Me acerqué lentamente. No fueron unas vacaciones, Laura. Fue una prueba, y la reprobaste antes de empacar tus maletas. Ella cruzó los brazos, con los ojos brillando. No puedes hacerte el santo ahora. Has estado exhibiendo tu pequeño arco de redención como si fuera un especial de Netflix. Mientras tanto, me tomo un fin de semana para pensar y de repente soy la villana. No te tomaste un fin de semana para pensar, espeté. Corriste hacia Travis. Y no nos insultes a ninguno de los dos pretendiendo que fue inocente. No me acosté con él, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Levanté una ceja. No estoy seguro de que esa sea la defensa que crees que es. Ella parpadeó. Ni siquiera te importa, ¿verdad? Ya me has reemplazado. No lo negué, porque no se trataba de reemplazarla. Se trataba de quitarle su poder. Me importó, dije en voz baja. Durante años, a través de los juegos, a través de los ataques pasivos, a través de cada vez que intentaste torcer la honestidad en culpa. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. No más reescrituras, Laura. No más cambio de culpas. Desapareciste. Lo elegiste a él. Nos rompiste. Y ahora eres el héroe, escupió. Con tu nueva novia y tus camisas planchadas y tu pequeña sonrisa engreída. No, dije con calma. Solo soy un hombre que finalmente dejó de negociar con alguien que solo aparecía cuando el foco estaba puesto en ella. Ella dio un paso adelante. Fuego en su voz ahora. Te arrepentirás de esto. Me extrañarás cuando esté tranquilo. Cuando ella no sea suficiente, cuando te des cuenta de que nadie más tolerará tu vida aburrida y estable. Dejé que eso se quedara en el aire y luego le di una pequeña sonrisa. Veremos qué piensa el juez, dije. ¿Pronto? Me di la vuelta para marcharme. Ryan, gritó. Me detuve, sin enfrentarla. ¿Qué? Su voz se quebró. ¿Realmente así es como termina? Exhalé. Terminó hace mucho tiempo. Esto es solo el papeleo. Luego la dejé allí, sola en la cocina, sosteniendo la verdad en sus manos por primera vez. Y por una vez, no me sentí vacío. Me sentí libre. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. No solo en temperatura, aunque el aire acondicionado estaba funcionando horas extras, sino en sensación. Todo allí estaba envuelto en formalidad. Frases como su señoría y prueba número tal se lanzaban como si no tuvieran nada que ver con dos personas que una vez dijeron sí, quiero frente a familiares y amigos. Me senté en la larga mesa de madera, con las manos cruzadas, la mandíbula apretada, mientras mi abogada, Meredith Grant,
se desplazaba por sus notas como si se estuviera preparando para desmantelar una corporación, no un matrimonio. Laura se sentó frente a mí con una blusa azul pálido. Su cabello recogido demasiado apretado. Parecía más pequeña de alguna manera, hueca. Incluso su maquillaje no podía ocultar el peso que colgaba bajo sus ojos. Su abogado, un tipo pulcro que claramente pensaba que el encanto era más poderoso que los hechos, se puso de pie y comenzó: Su señoría, este es un caso de malentendido y errores emocionales, no de intención maliciosa. Mi cliente admite que cometió errores, pero nunca violó el contrato matrimonial de una manera que justifique este nivel de castigo. Meredith ni siquiera parpadeó. Laura subió al estrado después. No me miró al principio, pero cuando finalmente lo hizo, sus ojos estaban vidriosos. Su voz tembló lo suficiente como para llamar la atención del juez. No fui infiel, dijo, con la mano apoyada en su regazo. Juro que no pasó nada físico con Travis. Él se fue después de una noche. Dijo que no podía hacerlo, que no quería involucrarse con una mujer casada. Fui humillada. Ella sorbió. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Tenía el corazón roto, pero no porque lo amara. Simplemente me di cuenta de lo que había perdido, de lo que había hecho. Y para cuando volví a casa, Ryan ya me había reemplazado, como si nunca hubiera importado. Levanté una ceja, no porque estuviera mintiendo, sino porque esa actuación, el temblor controlado, el momento trágico de la lágrima, era tan ella. Pero no dije ni una palabra. Meredith se puso de pie suavemente, sus tacones silenciosos contra el suelo pulido. Su señoría, dijo, entregando una carpeta al juez. Dentro encontrará registros de retiros de cuentas conjuntas utilizados para viajes privados sin el consentimiento de mi cliente, mensajes entre la señora Ward y el señor Travis Callahan que muestran una clara intención de reunirse en privado. Y un mensaje de texto de la propia demandada que dice, y cito, Ryan ni siquiera notará que me fui. Esto es lo que necesito, incluso si lo destruye. El rostro de Laura se sonrojó al instante. Su abogado se movió incómodo a su lado. Además, continuó Meredith, la señora Ward pasó 5 días en un hotel de lujo con su expareja mientras su marido permanecía ajeno a su ubicación. Independientemente de si ocurrió la intimidad, sus acciones fueron engañosas, planificadas y emocionalmente comprometedoras. La juez hojeó el paquete, silenciosa, con las cejas fruncidas. Toda la sala contuvo la respiración. Finalmente, la jueza Cooper levantó la mirada. Señora Ward, la intención importa, dijo claramente. Usted socavó la confianza en este matrimonio con acciones que, si bien quizás no fueron físicas, fueron claramente deshonestas. Laura abrió la boca, probablemente para llorar de nuevo, pero la juez levantó una mano. He escuchado suficiente. Se volvió hacia Meredith. El señor Ward conservará la propiedad total de la casa compartida y los activos bancarios. No se otorgará manutención conyugal a la señora Ward. Este tribunal falla a favor del demandante. Divorcio finalizado. El mazo resonó una vez. Laura miró al frente, con los labios ligeramente separados como si intentara procesar lo que acababa de suceder. No me regodeé, no sonreí. Simplemente me puse de pie, recogí mis papeles, me abroché la chaqueta. Laura finalmente se volvió hacia mí, su voz se quebró por última vez. Ryan, ¿podemos hablar? Encontré sus ojos. Ahora no queda nada que decir. Luego salí de esa sala del tribunal hacia el cálido sol de Denver. Y por primera vez en años, no miré hacia atrás. Habían pasado 3 semanas desde que el mazo resonó. 3 semanas desde que Laura se fue de nuestra casa por última vez. Sus pasos ligeros, pero su silencio más fuerte que nunca. La calma que siguió no se sintió vacía. Se sintió ganada. En una fresca mañana de sábado, hice algo que ni siquiera yo esperaba. Me comuniqué con Travis. Solo un mensaje corto, sin hostilidad, sin amenazas, café, solo quiero escuchar tu versión. Sin drama. Él respondió en 1 hora. Claro, te debo eso. Nos encontramos en un lugar en el centro, territorio neutral, lleno de gente y ruido. Lo vi en una mesa de la esquina, bebiendo un café solo, sin crema, sin azúcar. Parecía más delgado de lo que recordaba, mayor,
como si la vida hubiera sido igual de áspera con él de diferentes maneras. Nos dimos la mano. Sin tensión. Asintió hacia la silla frente a él. No pensé que realmente te acercarías. No pensé que dirías que sí. Él se rió entre dientes. ¿Justo? Fui directo al grano. Entonces, ¿por qué te alejaste de ella? Travis suspiró largo y bajo. Porque vi lo que estaba haciendo, y no quería ser parte de eso. ¿Te refieres a que se estaba escabullendo? Negó con la cabeza. No, usándome. Ella no me quería. Quería atención. Quería que alguien la persiguiera para poder sentirse deseada de nuevo. Se quedó mirando su café por un momento. Pensé en decírtelo, dijo, la primera noche, cuando comenzó a coquetear, pero sabía que se vería mal viniendo de mí, así que dejé que continuara. Luego, ¿me fui? Levanté una ceja. Entonces le estabas enseñando una lección. A mi manera, sí, dijo. Pensé que si la dejaban sola, tal vez la despertaría. Me recosté en mi silla, una sonrisa irónica tirando de la comisura de mi boca. Eso es exactamente lo que pasó. Él se rió, no cruelmente, solo con conocimiento. Nos sentamos en esa calma fácil por un momento. Dos tipos que habían sido quemados por la misma llama, dándose cuenta de que ambos habíamos salido con las cejas intactas. Cuando me levanté para irme, volví a ofrecerle mi mano. Buena suerte, Travis. Él la tomó firmemente. Tú también, Ryan. Intercambiamos números. Sin promesas. Pero a veces sobrevivir a la misma tormenta genera un extraño tipo de vínculo. Mientras salía a la luz de la tarde, con el teléfono en el bolsillo, me di cuenta de algo. Laura no se había comunicado desde el fallo. Ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con eso. Y ese fue el final de la historia. ¿Sabes? Todavía pienso en el momento en que Travis eligió dejar que Laura cayera por sí misma. No intervino, no me advirtió, simplemente se alejó para que ella pudiera ver los restos por sí misma. ¿Hizo él lo correcto al guardar silencio? ¿O me habrías advertido tú si hubieras estado en su lugar? Déjame saber en los comentarios. Y si esta historia te toca algo real, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hay más por venir.